Muy buenas, ¿cómo andáis, compañeros? Bueno, pues hoy ya domingo, después de comer, son ahora casi las 4 menos 20. Y bueno, no he podido grabar vídeo antes. Ayer limpié todo, estuve liado limpiando todo el aviario, revisando piensos, el grid, pasta, revisando también los pajarillos a ver cómo van, si engordan, si no engordan. Bueno, una revisión la verdad es que general. Entonces ya se me hizo tarde y dije, bueno, no pasa nada, lo que voy a hacer es, ya grabo el vídeo mañana, el vídeo del fin de semana, y no pasa nada, no hay problema. Lo que pasa es que tengo también pendiente el sorteo de los timbrados, de la pareja de timbrados, y tenía que hacerlo este fin de semana. Me imagino que sacaré ahora tiempo para poder hacerlo, pero la verdad es que llevo un fin de semana. Esta mañana pensaba yo grabar el vídeo aquí y echar una revisión de todo. Mira, esa pajarita tiene un quiste en la espalda. La ha vuelto a salir. Aquella que se ha ido para allá. Ahora la miraremos. Y bueno, pues nada, esta mañana al final he tenido que irme con el chaval a urgencias. Pues cosas que pasan por el puñetero fútbol. Pero bueno, nada grave, por suerte. Pero vamos, que lo que pensaba, pues al final del día se ha torcido. Entre eso y el trabajo, la verdad es que tengo poco tiempo. Tengo que hacer vídeos para gente que me ha pedido alguna pareja también y demás. Y es que no tengo tiempo de nada. A ver, lo primero. Yo siempre digo lo mismo. Lo primero la familia, trabajo y luego ya está la afición. Entonces, yo entre toda la semana, por ejemplo, ahora que tengo ya mucho trabajo, pues lo que hago es dedicarles a los pájaros para que estén arreglados y tengan comida, tengan todo perfecto y estén bien de salud. Si puedo grabar vídeo bien y si no, pues me aguanto. Eso es secundario, ¿vale? Yo os hago caso y intento siempre hacer contenido, porque esto es para entretener. A mí también me gusta cuando tengo tiempo libre ver vídeos, entonces yo agradezco mucho cuando la gente, otros compañeros hacen vídeos, porque yo me entretengo, pero bueno, siempre que pueda yo lo voy a hacer, pero prioridad, ya sabéis, que son siempre atender bien los pájaros. Luego, una vez están bien atendidos los pájaros, si sobra tiempo, yo procuro siempre sacarlo. Así es que nada, pues bueno, cosas. Esa pajarita que hemos visto antes tiene un quiste en la espalda, ya lo tenía, no será muy grande porque se lo anduve quitando, entonces voy a mirarlo a ver cómo está. Eso lo haré luego. Luego hacemos una revisión. Los blosters, ya os lo dije, que hay que revisarles, sobre todo las cloacas. Mirad, ¿veis ese de ahí? Ese de ahí no es preocupante, pero tiene la cloaca llena de heces. Ahí, esa hembrita corona. ¿Veis? No es preocupante porque le está colgando, no es un tapón, pero eso también hay que quitarlo. Y bueno, siempre le echo un vistazo general a todos los pajarillos. Siempre. Cuando bajéis, eso es primordial, ¿vale? Ya he visto una cosa que no me ha gustado. Mirad, este pájaro de aquí yo siempre he dicho, joder, ¿cuánto bebe? Bueno, pues ya me he fijado y mirad lo que le pasa. Aparentemente está perfecto, ¿no le veis? Es un pájaro que yo le veo perfecto. Está activo, es muy bonito encima, tiene... Bueno, muy bien. Pero claro, ¿veis el agua? Es que no tiene agua. No tiene nada. Y se la puse ayer, ¿eh? La he llenado de mierda. Pero... mirad el suelo. ¿Sabéis lo que es eso, no? Pues diarrea. Por eso bebe tanta agua. Todos los demás bebederos, mira cómo están. Bebedero. Arriba. Bebedero. Pues como yo les pongo, porque fueron de ayer. ¿Veis? Bebederos. ¿Y este qué? ¿Qué pasa? ¿Que bebe más que nadie? No. O sea, sí, bebe más que nadie. Pero porque tiene un problema. ¿Qué puede ser? Pues para mí, el pájaro está bien. No lo he visto embolado ninguna vez. O cocidio o salmonela. No creo que sea un problema hepático. O cocidio o salmonela. ¿Qué hago? ¿Le llevo al veterinario? Para que me le deje ingresado. Me le tenga allí 3 días. Y luego me diga que no se puede salvar. O... no sé. Que me mande zumo de piña. Como le hicieron a mi conejo una vez que le llevé cuando tenía un conejillo. Hace unos años. Bueno, pues ya veremos luego lo que le damos. Pero desde luego no creo que le lleve a ningún sitio. Por lo que digo muchas veces, que no conozco un veterinario yo en mi zona que sepa
Si alguien me le presenta, yo encantado, ¿eh? Le llevo estupendamente. No es por el dinero, ¿eh? Yo a mis pájaros les compro de lo mejor y a mis perros, bueno, a mis perros igual. Además, ayer tuve esta conversación. No tengo problema por eso, porque si no, yo para eso no tengo animales. Pero, claro, tirar de dinero tampoco es plan. Y muchas veces es lo que siento cuando he llevado pájaros a veterinarios. Más cosas que os quería contar yo. Después de que estoy pensando que darle al pajarito. Bueno, ha habido gente que me ha preguntado. Este vídeo es un poco de mix, ¿vale? Ha habido gente que me ha preguntado que por qué las anillas de colores. A ver, hay dos tipos de anillas en nuestros aviarios deportivos. Está la anilla de criador, la anilla federativa, que es la anilla donde aparece el número de año, la federación, tu número de criador, el número de ejemplar dentro de tus anillas del año. Por ejemplo, aparece mi número de criador y luego un 1. Pues esa es la primera anilla de mi número de criador. Luego está mi numerito de criador, el 2, luego el 3, luego el 4, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, cuando cojo esa hembrita, pues esa hembrita es la 15 y por el color de la anilla federativa, pues sé que es del 2019. Luego, por ejemplo, si me voy a este de aquí, pues sé que es el 30 y por el color de la anilla federativa yo sé que es de este año, ¿vale? Cada año tiene un color, luego se van repitiendo, ¿vale? Pero bueno, no voy a contar eso porque eso está contado por compañeros en otros vídeos. La anilla federativa, lo que tiene la anilla federativa, cómo va cambiando de colores. Eso no lo voy a contar. Lo que voy a hablar es de las anillas de colores, las anillas de plástico, ¿vale? Se ha hablado muchas veces, pero voy a volver a decirlo porque un compañero me preguntó. Mirad, estas anillas son anillas de colores que se compran en Ikea, ¿vale? Mirad, esto está comprado en Ikea, ¿vale? Las tiene mucha gente. Bueno, pues con estas tengo yo para toda la vida, ya, hasta que me muera. Esas anillas se utilizan pues para marcar varias cosas. Por ejemplo, para marcar un pájaro que sepas que es especial para ti. Para marcar familias de pájaros. Por ejemplo, ese de ahí tiene una anilla rosa, ¿lo veis? Ese de ahí que tiene anilla rosa, esa hembra que tiene anilla rosa, pues viene de una familia de pájaros muy especial para mí. Su abuelo era un pajarito muy, muy especial en el aviario. Y bueno, por eso lo sé, ¿vale? Entonces, bueno, pues sirven para eso, para reconocer ejemplares de forma rápida. Porque si solamente es la anilla federativa, muchos tienen esa anilla federativa igual, todos los del año, ¿vale? Entonces, con esas anillas de colores, identificamos familias, identificamos pájaros a ceder, identificamos pájaros que tienen algo especial, identificamos pájaros que tengamos que hacer un seguimiento porque ha tenido un quiste. Rápidamente ya lo tenemos apuntado y ya sabemos qué pájaro es. No hace falta que tengamos que coger al pájaro o a varios pájaros hasta encontrarle, ¿vale? Más cosas. Ha habido gente que me ha escrito y me ha sorprendido muchísimo porque me han dicho: oye, tengo 3 pollos, o sea, que están criando. Y yo he preguntado: ¿pero de dónde eres? Y me han dicho que de aquí, en concreto de Valencia. Entonces, a ver, procurar no estar criando todo el año. Vamos, yo no lo haría. Pues que al final se va a juntar la época de cría del año pasado con la de cría de este, prácticamente. Yo entiendo que las crías en exterior tienen otro ciclo, pero procurar a los canarios o ponerles a oscuro si no se les baja el celo, o quitarles el nido, pero forzar a los pájaros a que estén criando todo el año, a mí me parece un salvajismo porque no se van a recuperar. Entonces, luego vienen los huevos abortados, las pájaras se mueren, están súper delgadas. Vamos, yo no lo haría, es mi recomendación. Me sorprende porque no ha sido 1 ni 2 los que me lo han dicho, ¿eh? Entonces ya me ha extrañado, la verdad. Curioso el caso. Yo creo que ha sido este año el único que me ha pasado eso, que gente me pregunte por crías, porque normalmente, pues ahora sabéis que se estaba criando en otro hemisferio. Y bueno, la gente, por ejemplo, en Brasil, pues ahora ha estado de época de cría. Está de época de cría, de hecho, ahí puede ser normal, pero que me digan que están criando ahora en España es durillo, encima en exterior, no sé, que puede ser, ya digo, de hecho es, pero que no creo que sea bueno. Si luego vas a criar en abril otra vez, sé que casi no paras meses.
Un detalle que también os quería decir, ¿os acordáis cuando hice un análisis de las Terenciani y que dije que los comederos que traían eran una mierda? Pues lo son. Una mierda. Por lo menos para mí y demostrado. Y no los trato mal, os lo prometo, que ni se me han caído ni nada. Se deterioran rápido, son comederos muy endebles, los que trae por defecto. Ya los cambiaré. Creo que eso ya lo comenté, pero bueno, como me surgió justo ayer que se me rompió ese comedero, dije, mira, pues eso se lo tengo que enseñar. Luego, más cosas que me han sucedido. Mirad este pajarillo qué bonito es. A ver si os fijáis en una cosa. Este pájaro ya le he sacado otras veces. ¿No os dais cuenta que por la parte del pecho, tirando hacia las patas, veis que ha perdido coloración? ¿Veis que ha perdido pigmento? No es nevadura, No es nevadura. Ha perdido pigmento. Me resulta extraño porque tiene como una serie de plumas que se le han caído y le han vuelto a nacer y le han nacido anaranjadas. Este pájaro ya no vale para concurso. Y no lo sé, porque la alimentación es la misma. O sea que no lo entiendo. No sé qué ha podido pasar. Para eso se le da pigmento rojo, por si pierden alguna pluma. A ver, si te pierden de las alas o de la cola, estás perdido. Pero que te haya perdido del pecho y haya salido así anaranjado, casi blanquecinas, pues nada, mala suerte. Mala suerte. ¿Qué le vamos a hacer? No sé si a alguno le ha pasado. Mira este bonito. Yo no sé si a alguno le ha pasado, pero a mí este año me ha pasado con ese pajarito. Mira, aquí tengo este. ¿Veis también el mismo problema? Por el pecho. Tirando para abajo, para la tripa. O sea, las plumas no las tenía así antes. Yo no sé si es que puede ser, que lo he estado pensando. Digo, a ver si me he confundido y les he puesto pasta. Y pienso sin pigmento. Un día de estos que vas pensando en otra cosa y han estado comiendo una semana sin pigmento. No sé. Me da que pensar, la verdad. Me da que pensar. Y poco más que contaros. Contaros que el programador LED va de maravilla. Ya estamos aumentando minutos. ¿Veis cómo ya pone 17? Ahora cada día vamos teniendo un minuto más de sol. Un minuto más de sol en el aviario. Un minuto más. Y hemos entrado en fase de... Eso es. Preparación para la cría. Y nos quedan 95 días para cambiar a cría. Vamos, que dentro de 3 meses y 5 días aquí vamos a estar de cría. ¿Vale? Pues ya os iré contando. Ya os lo dije, que este año yo voy a criar finales de diciembre. Como lo hice hace 2 años y hace 3. Y así lo vamos a hacer. ¿Vale? Ya os iré contando a ver qué tal va la cosa. Espero no tener problemas. Yo creo que el aviario lo requiere así. O sea, lo puedo hacer porque tengo todo artificial. La luz, temperatura es buena. Yo creo que voy a poder hacerlo sin problemas. Simplemente tenemos que forzar el celo de los pájaros un poquito antes. Pero eso se hace con luz. Principalmente con luz, que es lo que activa el celo de los pájaros. La luz no es otra cosa. Y si luego lo acompañamos de comida abundante, semillas, vitamina E y demás, bueno, pues mejor. Ortiga, ya sabéis. Pero principalmente es la luz. Así es que yo creo que no tengo que tener mucho problema. Lo único es los pichones de este año que hayan nacido los últimos, pues les va a costar un poco más ponerse a criar. Pero las parejas de sobre año, que van a ser muchas, yo creo que no van a tener ningún tipo de problema si se encelan. Así es que poco más, no tengo mucho más que deciros. Ya se está haciendo el vídeo largo y bueno, pues voy a aprovechar ahora para ver qué le ponemos a este pajarito de aquí con diarrea. Y a ver si me da tiempo a hacer el vídeo del sorteo de la pareja de timbrados. Y así ya me voy quitando algún pajarito que otro. ¿Vale? Por lo menos esos. Bueno, pues venga. Ahora, ya no digo pasar buen fin de semana, porque ya cuando suba el vídeo lo vais a ver casi el lunes. Pues que tengáis buena semana, ¿vale? Un saludo.